Dulia, ¿pudiste comunicarte con tu compañera? Sí, Doc ya debe estar ingresando. Ya, a ver, aguardaremos Se que le esté. apagó la computadora por error. Ya no ha entrado todavía. Debe estar recién conectándose. Me avisan, Dulia, cuando ya estén. Sí, ya estamos. Pueden compartir. Está bien. Doc, ¿será que le puede aceptar a la Lu, Guadalupe? Ya están aceptados. Lau, empiezas la expo tú. Empiecen, por favor. ¿Hay algún problema? Doc, está hablando, pero no se escucha. A ver, no, pero yo no le escucho nada. Sí, pero se ve su micrófono moverse y no se le escucha.
A ver, si no, que se salga y vuelva a ingresar. Que intente eso. Doctor, disculpe, ¿no va a grabar la clase? Estoy grabando. Ah, no me sale. Dulia, ¿cómo le damos solución? O usted podría, aunque sea leer su parte de su compañera, para no perder más tiempo. Yo creo que sí, Doc, porque estamos de hace rato. No sé Debe qué estar estés viendo. algún problema No, su equipo, su micrófono, algo así. Pero le daremos la solución. Entonces, Dulia, por favor, continúe. ya, lo voy a leer rapidito, además, como mi compañero Jorge ya explicó, entonces va a ser Claro que sí. más sencillo y Ya, más rápido. continúe. Ya, está bien, Doc. El Ayllu. Eh, nos dice que los Ayllu son unos habitantes antiguos. Sobre el origen del hombre americano existen muchas teorías, así se los decía antes. Desde Cristóbal Colón, que al ver a los nativos sin vestimenta alguna pensó que el paraíso terrenal se encontraba en la región denominada de Orinoquio. La escuela americana, en cambio, sostiene que no existe ninguna influencia o aporte externo sobre el origen del hombre en América, lo que nos conducirá a suponer que el origen del hombre en América se encontraría en América misma, o sea, en la misma América. Según Dick Ibarra Grasso, los investigadores aceptan que el origen primero de los nativos de América llegaron por el estrecho de Bering, por donde diversos grupos han pasado sucesivamente en varias épocas. Los primeros grupos humanos pasados por ahí serían pre-mongólicos. El origen de los nativos de América existe, del origen de los nativos de América existen muchas teorías e hipótesis, por lo cual continúa siendo un misterio. Los Aymaras y su organización. Según Goldier Maurice, autor nombrado por Isaac Sandoval Rodríguez, la parte andina habitado por los collas tenía mucho núcleo social, el Ayllu, que era un conjunto de familias ligadas por vínculos de sangre. Existen no pocos datos investigaciones sobre la forma de cómo estuvieron organizados los aymaras. La obra escrita por Bautista Saavedra, El Ayllu, es una de las más importantes investigaciones realizadas. El Ayllu, orgánicamente nos indican que el Ayllu familiar estaba organizada sobre una base de relación de parentesco consanguíneo y luego con el tiempo fue evolucionando para dejar de ser Ayllu familiar gens y convertirse en el Ayllu de asociación de familias, o sea, fueron ya convirtiéndose en clanes o clan, ¿no? Su organización interna estaba a la cabeza de un jefe denominado el Hilakata, que ejercía sus funciones ejecutivas apoyando por un cuerpo deliberante de ancianos o consejo de ancianos denominados ulajkas. La organización administrativa o gobierno de Ayllu impedía que el Hilakata ejerza autoridad en forma discrecional, autócrata o dictatorial, lo que querría decir que esto no podía ejercer el mando o dirección de la Ayllu en forma discrecional, autócrata o dictatorial, sino que sus actos tenían que estar subordinados o fiscalizados por dicho consejo que hacía cumplir sus decisiones, por lo que demuestra que tenía características de un cuerpo deliberante que se regía como la máxima autoridad del Ayllu. Eduardo Arce Cuadros sostiene que el Ayllu, al igual que varios historiadores, es mucho más antiguo que la civilización incaica. Era el grupo tradicional de parentesco o su tribu de la región andina central, por lo que es necesario comprender los principales patrones de organización social desde la conquista hispánica hasta lo que es la Revolución Nacional de 1552. Los incas y su
organización, los incas adoptaron el Ayllu Aymara como modelo de organización social y económica, conservando el carácter colectivista en la tenencia de la tierra y en el proceso de la producción. El Ayllu en el imperio incaico experimentó la innovación, que consiste en la división en los de arriba y en los de abajo. Ello con fines seguramente de poder ejercer un mejor control social por parte de sus miembros. Bien, también podría haber sido para que entren los de arriba y entren los de abajo y se genere la emulación de sus miembros tendientes a mejorar una mejor producción colectiva. Otra innovación fue la división de las tierras en las del Sol o Intipacha, en las del Inca o Incapacha y en las del pueblo o Llactapacha. Empero la colectividad en el trabajo correspondía siempre al Ayllu, cuyos miembros también debían trabajar en las tierras del Sol y del Inca, de beneficio de estos con la finalidad de responder al mantenimiento del ejército. El abastecimiento a la población en tiempos difíciles, como ser sequía, inundaciones, etc. Nos indican al Ayllu como modelo socionómico. Nos indica que existe varios planteamientos de organizaciones político-partidarias de nuestro país que reivindican al Ayllu como forma de organización político, administrativo, social, económico todavía válida para la época actual. Se menciona al Ayllu como la organización originaria de los aymaras, quechuas, urus y chipayas en la época precolonial, y está estructurada a partir de grupos familiares y étnicos emparentados. Se manifiesta que el Ayllu es la base de la organización en el campo y en las ciudades surge como un movimiento del proletario el sindicalismo. Asimismo, menciona que existen formas que permiten la reproducción del Ayllu mediante el Aini, como reciprocidad energética entre las familias al interior del Ayllu y de la Minca, como reciprocidad que permite la reproducción del Ayllu pareja y como emulación social de los Ayllus en el ámbito económico y político. El Ayllu según nuestra legislación. El artículo 12 reconoce las asociaciones comunitarias integradas por las organizaciones territoriales de base con persona jurídica reconocida, tales como capitanías, entre ellas están las Ayllus, subcentrales, centrales, federaciones y otras formas de organización según sus usos y costumbres. Consiguientemente, el Ayllu goza de personería jurídica como sujeto de derecho privado y tiene la categoría de la organización territorial de base, que puede ser parte de las asociaciones comunitarias, al igual que otras OTBs, según su uso y costumbre. Ese sería todo. Ahora vamos a pasar a cabildos. El cabildo. Podríamos decir como primer concepto general, antes de ingresar a antecedentes, que los cabildos pueden ser llamado también consejo, concilium, el cual puede ser representado legalmente, el cual puede ser representante legal de una ciudad, una villa, comunidad, etcétera, por el cual los vecinos velaban los problemas judiciales, administrativos, económicos, militares del municipio, necesidades conjuntamente. Antecedentes. En los antecedentes nos indican que los españoles instituyeron los cabildos en las villas y ciudades de la colonia como forma de organización administrativa del gobierno local.
Alejandro Solo Araya, en su obra La Municipalidad, afirma que el cabildo indiano es el fiel trasplante del viejo ayuntamiento o concejal castellano. Al producirse el descubrimiento de América, no es más que una sombra de lo que había sido en la Edad Media, a pesar de mantener íntegras sus funciones sociales, económicas, judiciales, en la práctica no poseía influencia alguna. Se organizaba y el cabildo se organizaba y se instalaba después de cada función de una ciudad o villa, con la finalidad de, era responder a las necesidades apremiantes de la población. En aquellas épocas eran las del abastecimiento de alimentos, control de pesas, cuidar la higiene pública, administrar la justicia, preparar defensa militar, entre otros. El de gobernar la ciudad, controlar su presupuesto, economía, sus rentares y perseguir a los delincuentes, etc. El cabildo español en la colonia confirmó la calidad de vecino en un primer momento al español encomendero, luego al criollo y por último a los comerciantes, sucesivamente. Los mestizos e indígenas no tenían la calidad de vecinos, aunque luego, durante la versión del virrey Francisco de Toledo, fueron creados los cabildos de indígenas también. La composición del cabildo estaba constituido en las siguientes funciones o miembros: la alcaldía ordinaria, los regidores, el alférez real, los procuradores, los fieles ejecutores, los alguaciles mayores y los escribianos. Cada uno tenía una función diferente. Formas de elección de los miembros de cabildos. Nos dice que los cabildos empezaron a funcionar en América durante un primer periodo a través del voto popular. Estas fueron épocas en las que las plazas de las ciudades o villas se pregonaban públicamente todo tipo de ordenanzas con el consentimiento previo del pueblo dicho, el cual apelaba a los cabildos para satisfacer sus necesidades sociales y equilibrar el poder excesivo de los descubridores y de sus descendientes y de las autoridades españolas. Según Arce, autor citado por Carlos Blanco y Godofredo Sandoval en la obra Alcaldía de la Paz. En un primer momento de la existencia del cabildo, las funciones públicas, aquellas que se desempeñaban, fueron honorarias. Asimismo, el cabildo no solo tenía el carácter administrativo y del manejo de los intereses urbanos, morales, materiales de esa ciudad, sino que también sirvió para cumplir la elevada función para que los vecinos pudieran adiestrarse en el manejo de la cosa pública y descubrir valores individuales, como nos dice Adolfo Otero. Las formas de sesión del cabildo en la colonia se realizaban bajo las modalidades del cabildo ordinario o cerrado y cabildo extraordinario o abierto. El cabildo ordinario cerrado se realizaba solamente con sus miembros. No pudieron participar en las sesiones otras autoridades o personas particulares que no pertenecían. El cabildo exclusivamente para considerar y resolver asuntos de carácter municipal de las villas o ciudades. El cabildo extraordinario o abierto se realizaba en una asamblea pública, que se efectuaba o se realizaba en la plaza principal de la ciudad o de las villas, con la participación de todos los vecinos, militares, autoridades, eclesiásticos en situación de emergencia, sin hacer de lado a ninguno, como por ejemplo, se trataban situaciones, problemas de emergencia, como por ejemplo necesidad urgente de organizar la defensa de la ciudad ante una amenaza exterior. El sostenimiento económico. Las funciones de ingreso económicos de los cabildos provenían de las contribuciones que debían pagar los comerciantes, los cobros que realizaban en los pagos de los puentes y ríos, peajes, el pago
que se recibía por concepto de concesión de monopolios para la comercialización de licores, tabacos y los juegos de azar. En situaciones de excepcional o de emergencia, el cabildo no podía disponer de los vecinos y los comerciantes, eh, los cuales fueron denominados como la de RAM. El cabildo indígena. El cabildo indígena tenía vigencia en los alrededores de las villas o ciudades, en los pueblos del área rural, lo cual significaba que existía una política de segregación racial y social respecto a los pueblos indígenas u originarios. El cabildo indígena fue, entre otros, el mecanismo propicio mediante el cual se pudo organizar y movilizar a las multitudes de indígenas durante los levantamientos, estos directamente dirigidos por Tupac Katari, Tupac Amaru y otros. El cabildo en el proceso de la independencia. En el proceso llamado Guerra por la Independencia de nuestro país, el cabildo desempeña el rol alternativo contestatario e insurgente frente a la corona española. Uno de esos es el Cabildo de la Paz por su enorme trascendencia histórica. Resulta inevitable referirnos a la revolución del 16 de julio de 1809, en la ciudad de La Paz, cuyos antecedentes sobre el cabildo abierto realizado en La Paz República se resumieron en la exigencia de la destitución del gobernador intendente Tadeo Dávila y el obispo Remigio La Santa Ortega. El cabildo de Charcas, Chuquisaca. Con relación al movimiento, este fue en fecha 5 de mayo de 1809. Al decir de León Loza, fue el ayuntamiento de Charcas el que recurrió a la audiencia, poniendo el vecindario y a todo el pueblo bajo la protección real y salvaguardia de las leyes. El Cabildo de Cochabamba, realizó el 15 de septiembre de 1810, también se sumaron al movimiento revolucionario encabezado por José Leyes y otros, reconociendo la autoridad de la jefatura gubernativa de Buenos Aires. En el Cabildo de Oruro, el 16 de octubre de 1810, se produjo el levantamiento de la ciudad de Oruro, conformado por José Mariano Ramallo. En el Cabildo de Santa Cruz, el 24 de septiembre de 1810, en la ciudad de Santa Cruz, en adhesión a los movimientos insurreccionales de La Paz, Cochabamba. En el Cabildo de Potosí, fecha 10 de noviembre de 1810, Potosí fue conformado por Juan Crisóstomo Fernández y otros también se levantaron contra la corona de España. El Cabildo de Tarija, el 17 de noviembre de 1810, la población de la ciudad también se insurreccionó, deponiendo a las autoridades coloniales. El cabildo y la elección de los diputados para la Asamblea Deliberante. El decreto del 9 de febrero de 1825, dictado por Antonio José de Sucre en su parte dispositiva, dice que las provincias denominadas del Alto Perú quedarán dependientes de la primera autoridad del Ejército Libertador. El cabildo abierto actual. En nuestro país, en situaciones de conflictos sociales y políticos, los trabajadores, campesinos y demás actores sociales recurren a la convocatoria de cabildo abierto para manifestar una variedad de peticiones ante la autoridad. Un claro ejemplo sería, ¿no?, el cabildo del año pasado para posterior lo que era la renuncia de ese entonces presidente Evo Morales. Eso es todo, doctor. Bueno, dudas, preguntas, comentarios respecto al AYU y a lo que es el cabildo. Si hemos estado viendo, por ejemplo, en esta segunda etapa de lo que es nuestra materia, estamos viendo los orígenes del derecho municipal y obviamente del municipio. Hemos visto las ciudades en la antigüedad, hemos visto Roma, España, ahora estamos viendo en lo que es nuestro continente
cómo se fueron organizando las poblaciones, tanto precolombinas como coloniales, ¿no? Ahí demuestra una cierta organización para ir dando solución a algunos conflictos, a algunas necesidades y, bueno, que han dado origen a lo que es nuestras ciudades. Dentro de una lógica, esto del AYU, hoy en día todavía se sigue manejando la reunión de los diferentes AYUs para tomar decisiones. El cabildo también ha sido utilizado tanto por los afines al gobierno como para la oposición, para también hacer consultas, pedir el apoyo de la población, que lógicamente se ha mostrado, ¿no?, como un instrumento para tomar decisiones bastante importantes, que también son tomados en cuenta en la Constitución Política del Estado. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? Está claro, doctor. Veremos el cabildo cómo se dio en estas últimas épocas en lo que fue Santa Cruz, ¿les parece? ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Doctor, se ve. A ver, veremos este cabildo, ¿ya? ¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Un contundente y fuerte mensaje de Luis Fernando Camacho para el gobierno de Luis Arce Catacora y también para Evo Morales. El cabildo convocado en Santa Cruz a los pies del Cristo fue sumamente contundente. Hubieron movilizaciones al mismo tiempo en La Paz y Cochabamba. Escuchemos las palabras de Luis Fernando Camacho y luego continuamos. Hoy me toca estar acá, gracias a ustedes, como gobernador electo de este hermoso departamento. Y con el orgullo de que los cruceños hemos demostrado que no ha existido un solo gobernador en el país que hubiera sacado nuestra votación, y eso es gracias a la valentía de nuestro pueblo, que no lo pudieron doblegar ni siquiera el gobierno. Acá, aquí dice que debería yo haber estado repartiendo vacunas. La verdad es que lo vamos a lograr, pero aquí estoy orgulloso de estar porque de nuevo la vamos a ganar esta batalla. Hoy han empezado a apresar a muchos de aquellos que estuvieron en la resistencia. Creyeron que nos iban a asustar. Creyeron que... Bueno, poquito una muestra del cabildo, más es un mensaje político. No queremos entrar en esa dinámica porque sin duda los cabildos han sido utilizados tanto por la oposición como para el gobierno para ir respaldando sus respectivos candidatos, autoridades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la ciudad del Alto también se fueron presentando cabildos
¿no? Ya por los afines del MAS, ¿no? Del gobierno. Bueno, ahí vemos cómo se va utilizando hoy en día el cabildo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, estamos a 9 minutos de concluir la clase del día de hoy. Ya me han pasado los documentos. A ver. Jorge, ¿me ha mandado? Todavía no me ha mandado. Las diapositivas lo subí al grupo, doc, pero le voy a... mañana mismo, mañana, doctor, deme plazo, el documento en Word más Las le preguntas. paso. Por eso, el tema en documento Word y más las preguntas, por favor. A ver, voy a revisar. Ya, a ver, voy a guardar esto. Voy a descargar. Ya, ahora un poquito quiero ver, estoy preocupado con estos dos grupos. Tenemos lo que han ido presentando o lo que se han ido organizando en lo que han sido en los grupos. Ahora, a partir de eso, ya no tenemos más grupos, pero tenemos personas que no han participado en lo que han sido exposiciones. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Quiénes son? Por favor, identifíquense si están ahora para ver qué vamos a hacer con ustedes. ¿Hay alguno en el curso o en la clase que no ha expuesto todavía? No, parece que no están los que no participaron, doctor. Sí, porque todos los que estamos aquí creo que hemos expuesto. Y somos los mismos, ¿no? Exactamente, esa es mi preocupación, porque somos los mismos que pasamos clases, pero después se van a quejar de que no sabían, qué hago ahora. Y eso, obviamente, la siguiente clase. Ahorita, ¿qué hacemos? Es un poco el descuido, el poco interés que tienen sus compañeros. Porque hay en lo que es la materia, somos 20 personas, pero imagínense, ahorita estamos 8 personas, es decir, que 11 personas no están en clases. Y dentro de la lógica, con esas personas tendríamos que ir avanzando más contenido. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me sugieren? Dentro de la lógica tenemos ciertos contenidos que hay que ir avanzando, ¿no? Desean nuevamente los que ya han participado que les dé otros contenidos, así afianzamos el avance, como es siempre un poco, digamos, mejor el que ustedes puedan investigar, el que puedan ir desarrollando, hacer su banco de preguntas y obviamente consolidamos la nota de este segundo parcial y dejamos a un lado a ver cuándo se animan sus demás compañeros. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cómo hacemos? No lo estoy entendiendo, doctor. Que si, digamos, podemos dar otra vuelta, otro tema. Sí. Y Ahorita, esto sería, digamos, ya para el examen. claro. Dentro de la lógica, ahorita tenemos 6 grupos, ¿no? El primer grupo con Céspedes, Mariscal, Sarabia, el segundo grupo Flores, Montaño, Pozo, tercer grupo Siles, Velarde,
cuarto Rojas, Yupanqui, Choquemisa, quinto García, sexto Arispe y González, ¿no? Que son los grupos que se han conformado y que han podido exponer, pero que estaríamos dejando a los demás que no participan, porque obviamente no es que no querramos, sino que no se pronuncian, y pese que ya la anterior clase les he pedido, he vuelto a publicar en el grupo de WhatsApp para que se pronuncien, ¿no? Y estamos obviamente en la incertidumbre si desean, no desean, o tal vez en algún caso alguno de los alumnos ha decidido congelar la materia, no sabemos. Entonces mi propuesta era, si es que desean, lógicamente les vuelvo a repartir contenido y vamos realizando una otra exposición más para ir avanzando de esa manera. ¿Qué opinan? Sí, sería Estaría buena bien, idea. doctor. Estaría viendo, ¿no? Para también, por, tal vez nuestros otros compañeros no han podido exponer por algunas razones que obviamente no sabemos. Y para no perjudicarles, hay que tener empatía. Ya. Bueno, entonces está el grupo de Céspedes, Mariscal Sarabia, tal vez alguno de los integrantes. Estoy yo, doctor Mariscal. Ya. Entonces, Mariscal, le voy a pasar un contenido para que puedan preparar para la siguiente clase, ¿le parece? Perfecto, doctor. Ya. Montaño Flores Pozo. Sí, doctor. Ya, entonces de la misma manera, ¿ya? A los dos grupos les voy a pasar un contenido para que puedan preparar para la siguiente clase. Vamos a volver a exponer, doctor. Sí, en eso estamos quedando. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Y no sería, doctor, factible ya, digamos, de que mande ya a los demás grupos igual. Eh, yo les reparto nomás ya los contenidos, como les he estado mandando del texto, las fotos de los contenidos para que puedan preparar, les mando nomás ya. Eso depende, digamos, de ustedes. Yo no Sí, les estaba sería, digamos, ya mandando, no les factible, estaba ¿no? mandando porque, digamos, tenía la esperanza de que sus compañeros se animen, se pronuncien y puedan exponer. Pero voy a organizar y les voy a mandar a todos los grupos de una vez. ¿Les parece? Magnífico, doctor. Listo. Perfecto, doctor. Listo. ¿Alguna duda, Y alguna pregunta, tal vez? sí, una pregunta, doctor. El tema que usted nos manda, o sea, ¿podemos ampliar o podemos sacar de otra, o sea, los mismos títulos, digamos, de otros libros? Claro que ¿O sí. tenemos que basarnos solamente en el libro? Lo que yo les facilito son lo básico y de ahí pueden ir ampliando, mejorando, investigando y pueden hacerlo. Magnífico, doctor. Gracias. Listo. ¿Alguna duda, algún comentario tal vez para ir cerrando? Si no hay nada, bueno, despedirme y bueno, les voy a hacer llegar lo más antes posible tanto los contenidos como los temas que les vaya a tocar. ¿Ya? Está Muy bien, bien, doctor. doctor. Gracias. Buenas Muy buenas noches. noches y nos veríamos en la siguiente clase. Buenas noches, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.